Ahora sí queremos ir a la palabra de Dios, el libro de Efesios, capítulo 1 todavía, versículo del 3 al 14. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Estamos observando y estudiando con mucha atención estos primeros versículos de este capítulo 1, porque habíamos dicho, es parecido a la apertura de una ópera o de una sinfonía. Es el punto que nos va a dar la visión de toda la carta. Y por eso es muy importante. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14, se dice que este párrafo no tiene ninguna coma, ningún punto, nada. Todo es corrido. Es como que Pablo quería expresar toda la bendición que un día vio y fue revelado por Cristo cuando estaba en ese tercer cielo. Es como Pablo quería decir, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Y es importante que Pablo manifieste eso, porque de alguna manera el cristiano se olvidó, la iglesia de Efesios se olvidó quiénes eran, qué tenían y qué podían hacer en Cristo. Y Pablo quiere alentarles y quiere animarles, y por eso él comienza dándoles estas bendiciones y diciéndoles quiénes son en ellos. Y qué hermosas bendiciones hemos visto, la que dio Dios el Padre, que nos escogió, nos eligió, nos predestinó, nos adoptó como hijos, nos predestinó para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para alabanza de su gloria. Qué hermosas bendiciones que el Padre hizo antes de que tú y yo naciésemos. Pero no solamente el Padre, aquel que diseñó el plan, sino las bendiciones que vienen a través del Hijo, aquel que efectivizó el plan del Padre. ¿Y qué bendiciones tenemos en el Hijo? La de redención. Fuimos comprados de la esclavitud del pecado. Estábamos esclavos en el pecado, siguiendo a este amo que nos destruía y nos hacía destruir a la familia o a todo lo que nos rodeaba. Pero la vida de Cristo, la sangre de Cristo nos redimió. Pero no solamente nos redimió, sino que nos perdonó todos nuestros pecados. Y yo les decía que esto era una cosa preciosa que ocurre en el cristiano cuando nace de nuevo. La conciencia se vuelve como de un bebé, limpio por el perdón de los pecados. Esto es una experiencia hermosa cuando se nace de nuevo. Tu conciencia se queda limpio. No es que te olvidaste de lo que has hecho, no.
recuerdas, pero lloras. Esa cruz te perdonó, esa sangre derramada te limpió. Lloras que cómo pudo esas manos santas morir por estas manos pecadoras, que esos pies santos se clavaron por mis pies pecadores. Esa conciencia se vuelve limpia. ¡Qué bendición de nuestro amado Señor Jesucristo! Pero no solamente eso, sino que nos hizo abundar en toda sabiduría y ciencia. Y esto hablaba de que en Cristo Dios nos revela su voluntad. El cristiano puede entenderle a Dios. El cristiano puede apercibirse de las situaciones que el mundo no se apercibe. El cristiano puede apercibirse. Porque esa es la obra de Cristo. Y es una bendición para nosotros. Nosotros podemos conocer la voluntad hermosa de Dios. Pero no solamente podemos conocer esa voluntad hermosa, sino que a través de Cristo nos volvimos herederos de Dios. Amén. Tenemos herencia, habiendo sido predestinado conforme a los propósitos de Dios. Qué hermosas bendiciones de Dios Hijo Jesucristo. Qué hermosas bendiciones de Dios Padre. Y hoy nos toca ver las bendiciones de Dios Espíritu Santo. Amén. Estas bendiciones de Dios en sus tres personas hacen que el pecador elegido, sin importar cuán vil era o cuán rebelde o cuán inútil para las cosas espirituales o cuán merecedor de la muerte haya sido, si este hombre pecador confía en la obra de Cristo, confía en lo que Cristo hizo, en esa sangre preciosa derramada a su favor y se adhiere por la fe a Él, Dios le declara justo. Dios le declara inocente porque Cristo tomó su pecado. Usted sabe que el juez terrenal no puede hacer eso. Un juez terrenal puede absolver una condena, puede indultar, pero no te puede decir eres justo. Tú has hecho esto, eres un pecador, pero yo te lo indulto. Pero Dios no hace así. Dios dice, te perdono. En Cristo he puesto tus pecados. Eres justo. Te declaro inocente. Qué hermoso, hermanos amados. Y te declaro justo como aquel que pagó por ti. Eso es lo que Dios hizo. Por eso que podemos estar tranquilos en que Dios va a llevar a cabo su perfecta voluntad en nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay nada que pueda detener a Dios la obra que ha comenzado en usted. Amén. No hay nada. Ni su debilidad humana, ni los embates del pecado, ni las fragilidades, ni los ataques de la sociedad, del mundo. Nada va a poder impedir que tú llegues al cielo. Porque Dios comenzó en ti una buena obra. Y eso es precioso entenderlo, hermanos queridos. Y por eso la semana decía, ¿por qué sigues viviendo amargado, condenándote? Si Cristo ya pagó, si Cristo te justificó, aprende más bien por eso, por lo que ya estás justificado, por lo que ya estás caminando al cielo, aprende por eso, a no contaminarte con el mundo. Amén. Así que usted se está santificando no para ir al cielo, porque para el cielo ya pagó Cristo. Usted se está santificando porque está yendo ya al cielo. Amén. Porque usted está caminando hacia. Y lo que vaya a pasar y está pasando ahora, solamente es preparación de su vida, de su cuerpo, para lo que Dios va a hacer en la vida eterna, para que pueda disfrutar del cielo.
Así que, hermanos queridos, esa es la bendición que Dios nos está hablando. Y hoy queremos ver las bendiciones del Espíritu Santo. Y para eso vamos ahí a los versículos 13 y 14. Son dos bendiciones que nos da el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La primera bendición que nosotros tenemos es que fuimos sellados. Fuimos sellados. Esta palabra ser sellados es una palabra que se utilizaba frecuentemente en el primer siglo. Hoy no sellamos, hoy lo que hacemos es firmamos, ¿no? Pero en la antigüedad se hacía un sello, era una cera líquida, había un dispositivo que tenía una marca de a quién pertenecía, y lo que se hacía era gotear la cera, hacer una presión, y en el objeto o en la carta o en el lugar donde queríamos que quede grabado el sello, quedaba estampado. Y este sello, cuando se colocaba o se ataba a ciertos objetos, indicaba tres cosas importantes. ¿Qué indicaba? Primero, autenticidad. Que hubiese un sello en alguna carta, en algún objeto, significaba que ese objeto era auténtico. Así como cuando ahora usted ve los pintores que dejan una rubia, ese es el pintor. Así que este sello indicaba autenticidad de algo o de algún documento. Lo segundo que indicaba un sello, quién era el dueño, quién era el propietario de ese objeto. O sea, indicaba tener un sello, indicaba la pertenencia a alguien. Y lo tercero que indicaba un sello era que cuando algo estaba sellado, tenía la protección de aquel que selló. Por eso cuando usted ve el ejemplo de la piedra que selló la tumba de Jesús, dice Mateo que trajeron una piedra y ahí pusieron un sello, como diciendo, el Imperio Romano protege esta roca, nadie puede abrir. Cualquiera que abra se está metiendo con el Imperio Romano. Así que cuando la palabra de Dios y cuando la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, nos está diciendo, y Pablo nos quiere transmitir, que todo nacido de nuevo, todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo y su obra redentora, es sellado por el Espíritu Santo. Eso significa que ese hombre es auténtico, es un genuino ciudadano del cielo. Dios le considera, ese de ahí es parte de mi reino. Amén. Y usted no es solamente siqueño peruano, usted es parte del reino de Dios. Hay una marca que no es visible, pero hay una marca que Dios dice, Él es genuino. Él es mío. Qué hermoso. Pero no solamente está diciendo, esta persona me pertenece, es ciudadano auténtico, es parte de mi familia, sino también que ese sello del Espíritu Santo que tiene todo cristiano está diciendo, perteneces a Dios. Mire, hermano, cuando uno escucha eso, por primera vez entiende a Pablo cuando dice, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Amén. Mucha gente cree que Dios está con nosotros porque somos buenas personas. Dios está con nosotros porque nos eligió, porque nos escogió, porque nos redimió, nos perdonó y ahora podemos disfrutar que Dios está de mi favor. Amén. Dios está por su favor. Dios está a su favor, hermano querido. Quítense su mente que Dios me está atacando, que Dios me está, ¿por qué a mí Dios? Quítese, Dios está a su favor. Pertenece a Dios usted.
Es una posesión divina. Nadie le puede tocar, nadie le puede tomar sin el permiso de su dueño. Amén. Así que si algo le está tocando, algo le está tomando, recuerde que su dueño ha dicho, tócale. Amén. Tócale un rato. Estamos moldeándolo. Porque quiero que venga y que se vaya adaptando a lo que va a ser su vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol Pablo lo tenía claro. Lo tenía claro. Dice, yo sé en quién he creído y sé quién me va a cuidar la redoma mía. ¿Sabe usted eso? ¿Está seguro de eso? Por eso que el cristiano deja de estar creyendo en las estrellas, en el eclipse lunar, las energías. Por eso el cristiano deja, no voy a escuchar una música para dormir. ¿Por qué? Porque el cristiano está protegido. Ayer con mi esposa, eso de las 2:30 de la mañana, se despierta, yo también me despierto. ¿Qué pasó? Me dice, hay algo que he sentido, me dice. No sé, sentí algo mal. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? No, vamos a orar. Nos pusimos a orar, Señor, no sé qué se nos viene. No sé qué está pasando. Porque ella y yo tenemos esa inquietud y comenzamos a orar. Y pedimos por usted, y pedimos por mi familia, y pedimos por la casa, por la iglesia. No sé qué va a pasar, Señor. Pero clamamos por tu protección. El cristiano tiene protección, pero no solamente tiene protección el cristiano, sino que el sello del Espíritu Santo significa que Dios te da seguridad. Serás guardado, protegido hasta el tiempo en que reciba un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Pablo en 1 Timoteo versículo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida para aquel día. Nadie nos puede quitar la vida porque nuestra vida ya está escondida en Cristo. Este cuerpo va a pasar y nos van a dar otro cuerpo, pero la vida eterna hemos ganado por estar en Cristo Jesús. Amén. Así que mediante ese sello que es el Espíritu Santo y que se nos pone, Dios está diciendo, mío eres tú. Me acuerdo alguna vez vimos en mi célula unos videos que se llamaban Rescatados del Infierno. Creo que todavía en YouTube está eso. Y eran videos de evangelísticos, de testimonios de hombres que habían estado en brujería, en hechicería. Y uno que había llegado casi al 7º nivel de brujo se convirtió. Y él daba su testimonio. Que cuando iba creciendo en la brujería, en la magia negra, una de las etapas para pasar a un siguiente nivel era ir al cementerio, sacar de la tumba unos huesos para hacer brujería. Pero su superior le dice, pero tienes que saber que el cuerpo que tú vas a sacar no sea cristiano. Y ese hombre que buscaba poder, porque el que busca brujería busca poder, autoridad. Dice, pero ¿cómo? ¿No me estás diciendo que el diablo es más poderoso? No se me permite decirte por qué. Pero a nosotros sí. ¿Por qué? Porque somos de Dios. No nos puede tocar el enemigo. Amén. La palabra dice así, no nos puede tocar nadie. Gloria al Señor. Qué bendición tenemos en Cristo Jesús. Somos sellados, pero no solamente hemos sido sellados por Dios, sino que el sello con el que nos selló es el mismo Espíritu Santo. Por eso dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido y ha venido a morar en nosotros.
No es un sello externo, es un sello interno en nuestro corazón. Él ha venido a morar en nuestro corazón. Por eso que el libro de Juan, capítulo 14, 17, dice, el Espíritu que mora con vosotros y está en vosotros. Él es la misma revelación que nos dice, no contristes al Espíritu de Dios. Mira Jesús diciéndonos, el mundo no conoce mi Espíritu, pero ustedes sí conocen, porque mora en ustedes. Porque está con ustedes y está en ustedes. El sello del cristiano es que tiene el Espíritu Santo. El sello del cristiano no es que tiene su cruz, no es que tiene una Biblia, no es que canta unos coritos hermosos, o como algunos dicen, no, los himnos son mejores. No es que canta himnos o alabando, no. El sello del cristiano es que habita el Espíritu Santo en su interior. Por eso que al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de la promesa. Dios, años atrás por el profeta Joel había dicho, llegará el día en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ese es el Espíritu que viene y nos selló. Pero no solamente hemos sido sellados, sino también la segunda bendición del Espíritu Santo es, versículo 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así que el Espíritu Santo no solamente es el sello, sino que es la garantía de que lo que Dios dijo que va a ser nuestro, será. Es la garantía de lo que somos coherederos con Cristo Jesús. Se nos dará la herencia prometida. Por eso que esta palabra arras se refiere a garantía. Quizás en el léxico actual sería ese pequeño pago que usted hace para poder decir, quiero este carro. Y el que te va a vender dice, pero deje algo para guardarle, ¿eh? Porque si usted no me deja nada, viene otro y lo vendo. ¿Sí o no? Entonces aquí el que quiere ese carro dice, ya, yo te dejo esto, mira, te dejo. Pues Dios también dice que el Espíritu Santo es la garantía de que Dios te dará herencia. Es la garantía. Y hermanos queridos, piense esto. ¿La garantía cuánto es? La garantía es menos o más de todo el pago. Es una partecita del pago, ¿sí o no? Y el pago va a ser más. Pues dice Dios que la garantía de la herencia es el Espíritu Santo. Entonces imagínase cuánto va a ser su herencia. Si el Espíritu Santo, que es poder de Dios, que es el Espíritu que nos da valentía, amor, dominio propio, es el Espíritu que produce en nosotros hermosos frutos, es la garantía. ¿Cuánto será la herencia que Dios tiene para ti y para mí? ¿Qué cosas celebraremos en el cielo, hermano? Qué hermoso que esto nos hace levantar la mirada al cielo. Porque por buen tiempo la iglesia está mirando la tierra. Muchas veces la iglesia se porta como Lot, el sobrino de Abraham. Los que estamos leyendo Génesis hemos pasado por esto. Y dice que Lot lo que vio fue la llanura, lo hermoso de la tierra. Así que él escogió eso. Y no le importó que en esa hermosa llanura estaba Sodoma y Gomorra, un pueblo corrupto, inmoral. No le importó. Lo que Lot quería es ganar plata. Lo que Lot quería es hacerse un nombre. Hacerse alguien reconocido en la sociedad. Así que no me interesa eso. Y Lot corrió tras eso. Y penosamente Lot, instalado en ese lugar, es secuestrado, es tomado como esclavo. Pero lo más penoso viene después. Capítulo 19 dice que Lot, cuando vienen los ángeles a querer llevar, a destruir Sodoma y Gomorra, le quieren sacar y Lot dice, no, por favor. Quería quedarse.
Hermano, hay muchos cristianos que en su mente quiere quedarse aquí. No levante, dice Señor. El apóstol Pablo, aunque era un hombre que trabajaba y servía a Dios, dice la Biblia que gemía. ¿Cuándo se va a cumplir lo que Dios ha prometido? ¿Cuándo estaré con Él lejos de este cuerpo, en presencia de Él? Gemía. En cambio, Lot quería quedarse. Dile al que está a tu lado, cuídate de ser como Lot. Sé como Abraham, dile. Sé como Abraham. Alza tus ojos al cielo y mira lo que será tuyo. Y dice la Biblia, y Abraham creyó y le fue contado como justo. Amén. Hermano querido, hay bendiciones espirituales hermosas para ti y para mí. Amén. No son las bendiciones materiales. La bendición material es para todos, hermano. Para el pobre, para el rico, para el impío, para el justo, para cualquiera. Así como la lluvia. Usted no ha visto un cristiano andando con su lluviecita, ¿sí o no? Y cuando llueve, todos nos mojamos. El malo, el bueno, el ladrón, el juez, el que hace injusticia, todos se mueven porque así es Dios. Esa es la gracia general de Dios. Pero las bendiciones del cristiano son espirituales. Protección, elección, herencia en los cielos, sellado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, todavía aquí no disfrutamos de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, pero nos dice, ten el Espíritu Santo como garantía de que vas a disfrutar todo lo que he preparado para ti. Llegará el día en que tú disfrutarás. Te dejo un anticipo. Y hermanos queridos, una vida llena del Espíritu Santo es un anticipo de lo que vamos a disfrutar allá. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en este mismo libro, sean llenos del Espíritu Santo, vivan llenos del Espíritu Santo, anden en el Espíritu, sigan al Espíritu, porque hacer eso es habitar y vivir en el anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo. Y por eso también nos exhorta y dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados en el día de la redención. No le entristezcas. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Practicando el pecado. Practicando el pecado. No pecando, sino practicando. ¿Qué diferencia hay entre pecado y practicando el pecado? Que todos nosotros, hermanos, podemos y somos frágiles para fallar. Pero el cristiano genuino, una vez que falla, inmediatamente el Espíritu Santo le redarguye, le lleva una tristeza que busca arrepentirse. Y por eso que el cristiano va, llora y ruega, ya no más, quiero hacer esto, Señor. Pero el cristiano que no ha nacido de nuevo, pero nominalmente se llama cristiano, no siente eso. Más bien dan unas buenas excusas para lo que hace y lo sigue practicando. Por eso que la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practique el pecado. No lo hace con frecuencia. Usted sabe que el que hace deportes y corre de aquí a Huacachina no le duele sus piernas, ¿sí o no? Todos los días hace deportes. Pero si a mí o a usted hoy día nos dicen 100 metros planos, vamos a Huacachina, ¿cómo terminamos? Adoloridos, sufriendo porque no practicamos el deporte. Pues es la misma actitud que tiene el cristiano genuino. No practica. Cuando falla le duele. Y el Espíritu Santo le redarguye. Y el Espíritu Santo le da una tristeza para arrepentimiento. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Tenemos garantía de nuestra herencia. Así que, hermanos queridos, mire esa hermosa obra del Espíritu Santo como sello que ha venido a nosotros, nos ha regenerado, ha puesto un nuevo espíritu en nosotros, un nuevo corazón. ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado una nueva naturaleza
Y esa nueva naturaleza tiene la imagen de Cristo. Por eso que el Espíritu Santo siempre apunta a que nos parezcamos a Cristo. Mientras el mundo dice, hazte amigo del Espíritu Santo, la Biblia dice, el Espíritu Santo quiere que te parezcas a Cristo. Él anhela que tengas la imagen de Cristo. Él nos ha regenerado, Él nos convence de pecado, de justicia. Él es el que nos guía a santidad, hermano. Él hace sentirnos que debemos seguir creciendo en santidad. Él va formando en nosotros lentamente, si es que no le facilitamos las cosas, pero también más rápidamente si le facilitamos el carácter de Cristo. Y eso apunta de que sinceramente pertenecemos a Dios. Es imposible que alguien que ha nacido de nuevo no crezca. Es contra la naturaleza, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no crece? Características de los seres vivos, dice en biología. La primera característica es, nace, ¿qué más? Crece. Mira, nace, crece. Característica de los seres inertes, no nace, no crece. Y esto es lo que está diciendo. Si tú y yo hemos sido sellados, vamos a crecer en Cristo. Él va a estar ahí llevándonos, golpeándonos, guiándonos a parecernos a Cristo. Por eso que tú y yo no podemos jactarnos, hermanos queridos. Ay, yo soy más santo. No. Hermana, ¿cómo? Es que yo ayunaba cada 3 días. No. Es el Espíritu que te llevaba a circunstancias difíciles. Y tú en las circunstancias difíciles decís, voy a buscar a Dios. Y hermanos queridos, eso es lo que el cristiano tiene que aprender. Esas circunstancias difíciles, esas crisis de la vida, son momentos donde el Espíritu Santo está diciendo, vamos a crecer. ¿Qué dices? Vamos a crecer. ¿Qué dices? Ven a mí, vamos a conversar. Quiero abrirte el panorama para que entiendas a dónde vamos contigo. ¡Vamos! Y si el cristiano es así, dice, voy a ayunar. Voy a ayunar porque algo me está pasando aquí. Y quiero crecer en el Señor. El cristiano que no entiende, se va al banco, voy a pedir un préstamo porque estoy hasta aquí. Y si está hasta aquí, va a subir hasta acá su problema. Porque no nos puede resolver. Es Cristo que nos quiere ayudar a través de su Espíritu Santo. Así que como tenemos la garantía que pertenecemos a Dios y como iglesia de Cristo, nunca seremos desatendidos ni abandonados por nuestro Dios. Amén. Dile que está a tu lado, no estás abandonado. No estás desatendido. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas de esas palabras que le estoy diciendo el enemigo mete aquí. No te sale algo que has pedido. ¿Qué tiene Dios conmigo? Porque a ella sí, a mí no. Y ya se siente el espíritu del abandono. Hermana, vamos a orar. ¿A qué voy a orar si no responde? La verdad, muchas de las actitudes del cristiano tienen que ver con eso. No cree que Dios no le ha abandonado. Él más bien cree que Dios le ha abandonado. ¿Y por qué te ha abandonado? Es que fallé. Hermano, Dios no te ha elegido porque eras perfecta. Dios no te eligió porque nunca. Él dijo, nunca va a fallar. No, Él te eligió a pesar de que sabía que eras imperfecta y que eras falladora o fallador. A pesar de eso dijo, mi hijo vas a ser tú. Y por eso el cristiano puede venir a los pies de Dios a derramar su corazón, su alma y decirle, Padre, siento estas cosas que me desaniman, que me hacen sentir abandonado, pero tu palabra dice que yo soy tuyo, que tú sustentas mi suerte, que seré provisto con toda provisión de tus riquezas en gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo a la iglesia de Éfeso decirle, iglesia de Éfeso, están pasando circunstancias difíciles, persecuciones, están viendo que se está demorando, que Cristo viene. Tranquilos. Dios sigue cuidándoles y protegiéndoles. Dios sigue a su favor porque han sido sellados. Ahora, ¿cuándo se recibe ese sello?
Y esto es muy importante señalar porque tristemente muchos cristianos hoy enseñan que para recibir ese sello tenemos que atravesar ciertas experiencias místicas. Tienes que haber hablado en lengua, si no, no está sellado. Tienes que haber hecho una especie de temblor, girar, dar unas risas. Ese está sellado, dice. Pero la Biblia y este pasaje que vamos a leer nos indica que no. No necesitamos tener esas experiencias extrañas como evidencias de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Mira el texto del versículo 13 de capítulo 1 de Efesios. ¿En qué momento se nos sella? Dice así: en él también vosotros, habiendo oído. Y esta palabra oído en su original es oír con anhelo de obedecer. No es oír por oír. Habiendo oído con anhelo de obedecer. ¿Qué? ¿Qué? El testimonio del pastor, los milagros que ocurrió, los muertos que se levantaron. Habiendo oído eso, dice, no, la palabra de verdad. Solamente esta palabra tiene el poder de despertar en tu corazón fe que se agarra de Cristo. Solamente esta palabra, la palabra de verdad, escucharon. Pero no solamente la palabra, sino también habiendo, dice, la palabra de verdad, el evangelio de prosperidad. Amén. ¿Cómo que amén? No, no el evangelio de prosperidad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es para salvación, no para ser próspero, no para tener honores y riquezas aquí. El evangelio es para ser salvos. ¿Salvos de qué, pastor? De la muerte eterna, salvos del castigo eterno, salvos de la ira de Dios que será derramada como juez justo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la muerte de Cristo Jesús. Quizás ahora no tenemos mucha idea de esa cruz, porque ahora no vemos morir a nadie en la cruz, ¿sí o no? A la justos en sillas de eléctrica, a veces en Estados Unidos hay algunos países que pueden todavía condenar a muerte, pero por inyecciones, pero no hemos visto a siglos a alguien morir en la cruz. Pero la salvación ocurrió por esa muerte en la cruz. ¿Y sabe qué pasaba en la cruz? Que el hombre que iba a morir en la cruz primero tenía que ser flagelado. Los romanos no inventaron la crucifixión. Ellos le pulieron, la mejoraron. Así que esos hombres flagelados llevaban su cruz y comenzaban los clavos a poner. Se dice que los clavos pasaban entre los dos huesos del antebrazo. Y por esos dos huesos del antebrazo pasa un nervio que se llama nervio mediano. Yo no sé si usted alguna vez se ha golpeado esto. ¿Qué siente? Nuestro Cristo sentía electricidades en la cruz. Nuestro Cristo sufriendo esos destellos eléctricos, descargas, porque el nervio se ha afectado ahí en la cruz. Ese nervio cuando se afecta nos hace hacer nuestras manos así, porque se pierde esa inervación. Y mi Cristo pagando por mí, pecador, por ti, pecador. Los pies clavados en la madera, los brazos extendidos. Cuán difícil era para el que estaba crucificado hacer las respiraciones. Cuán doloroso. Cada movimiento de respiración se apoyaba en los huecos de los brazos, en los huecos de los pies. Y nuestro Cristo sufriendo todo eso, derramando su sangre. ¿Por qué esa muerte tan atroz, hermano? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, hijo, te voy a mandar un rayo y un ratito?
Porque Dios quiso hacer ver cuánto de pago merece el pecado. Por eso, hermano, ir al infierno va a ser lo peor que el ser humano le pase al ser humano. La peor cosa del ser humano que no elige a Dios es atravesar al infierno. Ya Cristo en su cuerpo dijo, este es el sufrimiento que tú merecías pagar. Esto merecía tu pecado, pero yo lo estoy pagando. Yo lo pago por ti. Por eso que este es el evangelio de la salvación. Este es el evangelio de la vida eterna. Este es el evangelio que nos dice, miren al cielo, donde está su verdadera ciudadanía. No es el evangelio de la prosperidad, de que hazte rico, sigue con tus proyectos, sigue creciendo. Y con eso no te estoy queriendo decir, hermano, que se haga usted un vago, que usted no trabaje. Lo que le estoy queriendo decir, no ponga su confianza en nada material de esta tierra. Crezca para Dios. Haga riquezas en el cielo. Porque ahí no van a desaparecer esas riquezas. Amén. Así que ese sello, hermano, es evidencia. ¿Y en qué momento? Cuando oímos. ¿Qué oímos? La verdad, el evangelio. ¿Pero qué más? Cuando creemos lo que oímos. No basta solamente oír, sino creer. Confiar, esta palabra creer es confianza plena en quién es Cristo y lo que hizo por mí. Confianza plena en que Cristo ahora es mi Señor, mi Salvador. Así que todo cristiano genuino ha sido partícipe y sellado del Espíritu Santo porque oyó el evangelio, porque creyó en ese evangelio. Y en ese mismo instante dice, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y esto es concomitante. ¿Qué significa concomitante? Que todo sucedió en el mismo instante. Por eso que a veces da pena, hermano, cuando algunas iglesias dicen, no, tú puedes recibir a Cristo Jesús, pero tu vida no ha sido sellado, no ha sido bautizado. Por eso que tú no hablas en lengua, por eso no te veo temblar. Y por eso mucha gente que viene de otras iglesias y entra acá y dice, aquí no hay fuego. Dice. Fuego hay aquí bastante, lo que no hay emocionalismo, si no hay. Pero fuego hay, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia que quiere parecerse a Cristo. Amén. Por eso es una iglesia que usted busca su santidad sin que su pastor le esté ahí chequeando. Usted sabe que los ojos de Dios acampan alrededor de los que lo temen. Usted sabe eso y conoce eso. Y por eso, hermanos queridos, el momento de ser sellados es cuando oigo y creo. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8:9 pudo decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero voy a la iglesia. Pero yo también canto bonito los coros. Y a veces los coros tan bonitos que me hacen levantar mi mano y me hacen lagrimear. Yo también soy. No. La evidencia es que el Espíritu de Dios mora en ti. Pastor, ¿y entonces cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en mí? Hay tres evidencias que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está morando en ti. ¿Cuáles son esas evidencias? Primeramente, quiero decirles que estas evidencias se harán más notorias o más evidentes o menos notorias o menos evidentes en la medida que el cristiano crece y va madurando en la gracia de Dios. Mientras más madura el cristiano, más evidente va a ser esa comunión, ese sello del Espíritu en él. ¿Se da cuenta que aquí también es importante el crecimiento? Para que se note que perteneces a Cristo, que ha sido sellado. ¿Cuál es la primera evidencia? Toda persona que posee el Espíritu Santo creerá sin reserva en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo a él. Para él, Cristo no es el Jesucito de la Navidad. Pequeño niño Jesús. Hermano querido, la gente quiere a Jesucito así. Le besa, le viste. ¿Por qué? Porque ese Jesucito no hace nada. El Jesús de la Biblia ahora es el Señor. El que va a demandarte que vivas una vida correcta. El que te va a decir, vive porque un día hay un juicio.
A ese Cristo sí no quiero. Ese sí no me gusta. Yo quiero al Jesucito. Hay un Jesucito, no, hay un niñito por acá hay una estatuita del niñito de la espinita que se está sacando su espinita. A esa sí le quiere. Ay, niñito de la espinita. Pero Jesús no es así. El Espíritu Santo te convence que Él es el Señor y que es digno de ser obedecido. Esa es la primera señal. Pero no solamente creerá si recibes al Señor Jesús, sino creerá todo lo que la Biblia dice de Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que vino en carne, que vivió como hombre, que se hizo siervo, que murió en la cruz. Hermano, filosofías locas y tontas dicen que Cristo vino, no vino en carne. Sí, ha venido, pero como en espíritu nomás. Y otros dicen, no, sí vino como carne, pero no es Dios. Esas cosas existen. Pero la Biblia dice que vino como carne, pero vino también como Dios. 100% carne, 100% Dios. ¿Por qué? 100% carne para parecerse a nosotros y poder pagar por nosotros, pero 100% Dios para poder levantarse de los muertos vivificado. Amén. De eso es lo que se trata. Segunda evidencia, amará la palabra y guardará sus mandamientos, procurando obedecerlos con toda sinceridad, de todo corazón. Aunque, hermanos queridos, en esta tierra nunca lo vamos a hacer perfectamente. Pero el cristiano siempre procura obedecer a Dios con toda su sinceridad, con todo corazón. Pero nuestra naturaleza a veces siempre nos hace tropezar y hacer llorar. Por eso que siempre en el corazón de aquel que está sellado por el Espíritu Santo hay una lucha constante, hermano. Hay una lucha intensa. Y esa lucha constante en realidad es evidencia de que ha sido sellado. Pero si en ti no hay ninguna lucha y pecas y lo único que dices, ay, no, Dios sabe que soy frágil, tal vez no ha sido sellado. Porque el sello del Espíritu Santo te redarguye, te convence que has entristecido al que mora en ti y te invita, dice, reconcíliate, vamos, clama, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarte, vamos. Y el cristiano vuelve a Él. Así que si no hay lucha espiritual en tu vida, lo más probable es que no hay vida. Porque el que no tiene el Espíritu no lucha con nadie porque solamente tiene su naturaleza caída. Pero aquel que tiene el Espíritu tiene ahora dos naturalezas y es una pelea constantemente. Por eso que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:9 dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Hay una lucha para no practicar el pecado. Podemos fallar, pero no practicar. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y tercero, ¿cuál es la tercera evidencia del Espíritu Santo como sello en nuestro interior? No solo creerá en Cristo, no solo creerá en la palabra de Dios, también ese creyente amará al pueblo de Dios, procurará su bien en la medida de sus posibilidades, le atraerá estar con ellos. Por eso, hermanos, cuando hay un cristiano que de alguna manera se distancia del cuerpo de Cristo, hay algo que está pasando en su vida. Hay alguna puerta que está abierta para el mundo y para el enemigo. Porque todo cristiano que está habitando y caminando con el sello del Espíritu Santo, el pueblo de Dios le atrae. Quiere estar con el pueblo de Dios, ya sea para crecer o para ayudar a crecer a otros, ya sea para compartir un café, una chicha morada, para cualquiera, pero quiere estar con los que son como Él. Primera de Juan 2:9-11 dice, el que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. El cristiano no está en tinieblas, amén. El cristiano está en la luz de Cristo y es en su luz que podemos transmitir nosotros luz a otros. Pues el cristiano no puede aborrecer, el cristiano no puede tener enemigos, porque aún al enemigo Cristo nos dijo: ama a tu enemigo, ama al que te golpeó, perdona al que te ultrajó, vamos, hazlo. Pero no puedo, soy frágil. No lo hagas con tus fuerzas, te he dado el poder del Espíritu Santo para que lo hagas. Esas son las evidencias. Así que, hermanos queridos, las evidencias de tener el Espíritu Santo no es que hablas en lenguas. Si Dios te ha dado el don de lenguas, gloria a Dios, pero no es la evidencia. No es que tengas experiencias extrañas. La evidencia es que ames a Cristo como tu Señor, que ames su palabra y que ames a su pueblo, la iglesia. Amén. ¿Cuál es la herencia por la cual Dios nos da esta garantía? ¿Por qué Dios nos sella y nos da esta garantía el Espíritu Santo? Yo me hacía esta pregunta: ¿y cuál va a ser mi herencia ya? Porque muchos dicen que vamos a reinar con Cristo. Así que los cristianos más fieles, que han servido con mayor ahínco a Dios, muchas veces van a ser los elegidos para que sean los gobernantes de esa nueva tierra, de ese nuevo cielo. Qué bonita herencia. Muchos dicen también que allá nos van a dar coronas de acuerdo al trabajo y el esfuerzo que hemos hecho. Va a haber premios. Pero yo encontré una herencia que me gustaría tener. Y que Pablo lo hace énfasis en el capítulo 5 de 2 de Corintios, del 1 al 5. Mira la herencia que nos va a tocar. ¿Y por qué quería hacer énfasis de esta herencia? Porque estamos en un siglo donde se ha idolatrado este cuerpo. Cantidad de templos donde el cuerpo se va a hacer su ejercicio. Son templos de idolatría. Otros tomando vitaminas, queriendo que su cuerpo sea joven. No, hermano, ya estás con 80, es 80, pues. No importa que la vitamina te tenga. Así estamos viviendo. Otros con votos por acá, otros se pintan el pelo. Algo quieren hacer por sostener este cuerpo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos queridos. Dice, capítulo 5 de 2 de Corintios. Estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, o sea, el cuerpo en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no espíritu sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado esto como garantía, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Este cuerpo, como una carpa, va a ser desarmada. Y de muchos ya está siendo desarmada esa carpa, ¿sí o no? Ya han aparecido enfermedades crónicas, ojera, parálisis, tu visión ya no ves más. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Se te está desarmando. Y hermano querido, siempre al cuerpo se le ha dado un valor enorme, pero al alma, al espíritu, el ser humano no le ha dado. Y Dios está diciéndote, no eres solamente cuerpo. Hay más que tu cuerpo. Hay alma y espíritu. Pero tampoco Dios dice, este cuerpo es el malo. No, si este cuerpo sería inherentemente malo, Cristo nunca hubiese venido en cuerpo.
Este cuerpo es malo porque el pecado lo manchó, el pecado lo distorsionó y el pecado es lo que nos lleva a esa destrucción lenta de este cuerpo. Cada célula del ser humano sale con una orden: naces para morir. Los que son médicos saben esa palabrita de las células que tienen una orden: a morir, apoptosis. Tú vas a vivir tantos días. Eso sucede. El cuerpo se va a perder. Así que Pablo está diciendo: nuestros cuerpos son como tiendas, estructuras temporales. Pero en el cielo Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorificado. Un cuerpo preparado para la eternidad. Un cuerpo preparado para las cosas espirituales. Y Pablo dice: ¿qué es lo peor que me puede pasar en el cuerpo, en esta cárcel? Porque recuerda que son cartas de la prisión. Dice: ¿qué más me puede pasar a mí? Bueno, que me meten un sablezazo y me muero. ¿Qué más puede hacer el diablo con este cuerpo? Nada. Pero lo mejor de Pablo dice: pero este cuerpo va a morir, pero voy a despertar con un cuerpo glorificado. Amén. Con un cuerpo renovado, con un cuerpo que va a poder vivir la vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo dice que esas pequeñas aflicciones, leves aflicciones temporales, no se puede comparar al peso de gloria que va a haber en la eternidad. Dice MacArthur, se fue a un campamento. Y en el campamento MacArthur se da cuenta que al campamento había venido un joven que tenía lisiado el pie y lisiado las manos. Más o menos así andaba. Y MacArthur quiere acercarse a él y va y le dice: hola, qué gusto, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? El joven ahí le dice: ¿cómo voy a estar? Mira lo que me ha hecho tu Dios. MacArthur no sabía, le pide sabiduría a Dios: Señor, ayúdame a responder. Y le dice: ¿eso no eres tú? No estarás bromeando, ¿no? Esto soy yo. No, eso solamente es el depósito donde tú estás. Eso no eres tú. Amén. Y le comparte a Cristo y le cuenta que allá, eso de ahí va a estar, pero trome. Allá ese brazo va a funcionar. Allá todo va a ser perfecto. Por la obra de Cristo, por la herencia que se nos ha concedido. Y ese hombre recibe a Cristo Jesús. Inmediatamente su mente cambia, su corazón cambia de lo que vivía amargado. Al contrario, dice MacArthur, que al día siguiente le dice: John, vamos a jugar este tenis de mesa. ¿Por qué? Porque se olvidó que eso era él. Dios tenía un cuerpo glorificado para él. Esto solamente, hermano, es una envoltura. Así que si usted está sufriendo alguna enfermedad, no se preocupe. Cuando morimos, muchos vamos a morir todos chupados. Algunos con dolores fuertes vamos a morir. No importa, pero vamos a despertar en una belleza y una gloria hermosa. Esa es la garantía que Dios nos da, hermanos. Con razón dice: nadie te puede hacer daño. Matará esta envoltura, pero esa envoltura será renovada en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, al escuchar todas estas bendiciones de Dios, al escuchar todo esto que Dios tiene para nosotros, ¿cómo podemos responder a nuestro Dios? Sino con el propósito primordial de estas promesas, de estas bendiciones. ¿Cuál es el propósito primordial de estas promesas? Versículo 6, versículo 12, versículo 14. Dice: para alabanza de su gloria. Dios quiere que todos sus hijos sirvan para alabanza de su gloria. Que puedan decir: ¿cómo ese hombre cojo no anda triste, anda feliz? ¿Por qué? Porque sabe que esta es una envoltura. Allá hay provisión. ¿Cómo ese hombre pobre viene a la iglesia y viene caminando? ¿Cómo? Porque él sabe que Dios suple todas sus necesidades en riquezas en gloria. De eso es lo que está diciendo, y por eso toda la iglesia tiene que ser alabanza para su gloria, y que tiene que ver cristianos que puedan decir: gloria al Señor por ese hombre, por esa mujer. ¿Cómo me bendice mi vida?
nunca se queja, siempre está con el gozo de su Señor, de quien depende constantemente su vida. Amén. De eso se trata, que podamos mirar a Cristo. Del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 9 y 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Al Dios que me bendijo, al Dios que tiene mi herencia, he aprendido a servirle más que todos. Hermano, cuánto me alegra ver a cristianos que sirven a Dios. ¿Y tú por qué no? ¿No ha hecho nada Cristo por ti? ¿Tú por qué no? ¿Por qué, hermano? ¿Quieres vivir sentado en esa silla? El que no sirve, no sirve, hermano. El apóstol Pablo dice: he trabajado más que todos ellos, porque entendí las bendiciones que tengo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. No necesito nada. Lo que necesito es dar de lo que yo tengo. Dar de lo que yo tengo. Quizás ahí entendamos al apóstol Pedro cuando dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te quiero dar. Levántate. Amén. No tengo plata. Mira, la gente ahora corre, es que necesita plata. No, necesita a Cristo. Y el cristiano que entiende eso dice: no, tú necesitas a Cristo antes de tener plata. Tú necesitas a Cristo antes de sanarte. Necesitas a Cristo. Y lo que tengo te doy. Tengo a Cristo en mi corazón. Adore al Señor. Busque que su vida sea de alabanza para Dios. Que hay detalles que hay que limar, hay que quitar, hay que sacar del corazón. Y sobre todo, decídase servir al Señor, que le bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Cierre sus ojos, amada iglesia. Y pídale ahí al Señor. Sacúdase ahí, sacúdase de lo religioso. Sacúdase de lo inútil que estaba haciendo tu vida. Y dile: Señor, quiero ser como Pablo. Ya no quiero dar importancia a lo que tú no das. Quiero dar importancia a lo que tú sí das importancia, Padre. Quiero servir. Pastor, ¿cómo puedo servir? Primero, sé un discípulo. Anhela ser un discípulo de algún líder celular. Y lo segundo, cuando seas un discípulo, aprende a discipular. Es el mejor servicio que le puedes dar al Señor, porque eso fue el mandato: y de hacer discípulos. Aprende a ser un discípulo. Aprende a sujetarte a la voluntad y al amor de Dios. Dile: Señor, quiero volver. No seamos como el pueblo de Israel, que teniendo las bendiciones se enorgulleció, se creyó más y terminó poniendo aparte a Dios. Estas bendiciones son para hacernos ver nuestra vida con mayor humildad, para poder decir: no yo, Señor, sino tú en mí. Haz tú esa obra. Y mientras la iglesia está orando, hermanos, mientras la iglesia está diciendo: Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Qué has puesto en mí para yo dar a tu pueblo, para ser instrumento para esta ciudad? Quiero invitar, si en esta mañana hay algún amigo que por primera vez nos visita y ha escuchado el evangelio de la salvación de un Cristo derramando su sangre por él y quiere entregar su vida a Cristo esta mañana, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así que quiere entregar por primera vez a Cristo Jesús su vida? ¿Hay alguien que quiere reconciliarse con el Dios? Que Dios te bendiga, mujer.
Dios te bendiga, ven corriendo. Dios te bendiga. Habrá alguien más que le dice: Señor, yo también quiero reconciliarme contigo. Señor, yo también quiero entregarte mi vida a ti. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Sé cobarde para pecar, sé cobarde para lastimar a la mujer, sé cobarde para hacer los daños y pecados inmorales, pero sé valiente para decir: quiero comenzar a caminar con Cristo esta mañana. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano ahí en alto. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más? Todos somos cristianos. Levanta tu mano. Si hay algo que a mí me agrada hacer, es rogarte. ¿Y sabes por qué? Porque sé que eres valioso y que sé que Dios te está rogando esta mañana diciendo: vamos a ponernos de acuerdo. Quiero ponerme de acuerdo contigo. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Cristo Jesús? Levanta tu mano en alto. Alguien que se quiera reconciliar porque ha estado andando mucho tiempo en el pecado, lejos de Dios a pesar de ser cristiano. Levanta tu mano, reconcíliate con Dios. Vuelve al camino de Dios como el hijo pródigo. ¿Habrá alguien más? Todos estamos en Dios. Voy a orar contigo. Dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu evangelio, lo que sufriste por mí, pagaste por mis pecados. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, lávame y dame de ese sello que he escuchado que tú das. Dame de tu espíritu, Señor, que me edifique, que me transforme, que me santifique, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.